y sí, me sigo avalando con la hidroxicloroquina, con la nitazoxanida, y para los pacientes graves es otra cosa, Mariela, porque una cosa es Claro. el paciente leve, otra cosa es el paciente moderado que lo define el hecho de tener disnea. Otra cosa es el paciente severo, que lo define el hecho de tener disnea o falta de aire, acompañado de saturación menor de 93%, taquipnea más de 30 veces por minuto, respirar más de 30 veces por minuto, o tener infiltración tomográfica extensa. Y crítico es el tipo que va a una terapia intensiva y requiere ventilación mecánica. Con el auspicio de Clorox, el cloro número 1 del Ecuador, presentamos la entrevista del día. Tengo el gusto de estar en esta entrevista del día con el doctor César Mariscal, clínico internista especialista de enfermedades crónicas. Hola, doctor. Hola, hola Mariela, ¿cómo estás? Bienvenido acá, gracias por estar con nosotros. Por favor. Cuénteme cuáles son las últimas novedades de este virus raro que estamos manejando. La verdad que un virus bastante raro, ¿no? Porque Sí. ha tenido un comportamiento un tanto impredecible en todo sentido. Desde el hecho de que las primeras descripciones donde se originó, que fue en China, fueron de determinadas características y nosotros hemos visto un cambio en los síntomas, para comenzar en los síntomas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué características usted identifica? Mira, nosotros vimos que hay una incidencia de diarrea muchísima más alta que la reportada en las series chinas. Pero no En fue el porque se Ecuador, mezcló con dengue. sabes que se interpreta que podría ser por medicación, por la enfermedad mismo o por una enfermedad concomitante. Y la verdad es que no hay cómo poder, siempre va a haber un sesgo de Determinarlo. observación para eso, claro. Y de otro lado, el tema de lo del asunto del olfato y del gusto. Eso O no se sea, la presentó en anosmia Wuhan. se presentó en un porcentaje mucho más bajo, pero acá Ya, es alrededor de 80-84%. Realmente casi es condición sine qua non tener anosmia, básicamente, ¿no? ok. Entonces, bueno, también tiene que ver probablemente, bueno, las etnias, de alguna manera siempre tenemos una genómica diferente, ¿no? Entonces, es siempre así. Las manifestaciones clínicas pueden ser variadas, la respuesta a fármacos puede ser variada según la etnia a la que uno pertenezca. Entonces, en realidad es un virus curioso en todos los comportamientos. Fíjate tú lo que está sucediendo. Uh-huh. Las primeras descripciones del virus eran muy definidas. ¿Cuánto es el periodo, por ejemplo, de infectividad del virus? Eso no cambió mucho. Generalmente se sabe que entre 1 y 14 días es el tiempo máximo que debe haber pasado de que tú hayas expuesto a alguien para poder tener la infección, siendo el promedio más o menos día 4, entre Ok. 2 y 5 días. Eso no ha cambiado mucho, el periodo de infectividad. El tema de la cantidad de transmisión, lo que se llama el R sub 0, que es la posibilidad de que alguien transmita a un número determinado de personas la infección, más o menos parece ser parecido también, y parece ser parecido en los diversos grupos, sean personas asintomáticas que transmiten, no con tanta fuerza, por llamarlo de alguna manera, pero transmiten, y como son muchos en número, terminan siendo el tendón de Aquiles de la situación. Los pacientes presintomáticos que se definió. Yo estoy contigo hoy sin síntomas y resulta que después te enteras que estabas enferma porque yo pude haber transmitido en periodo presintomático con un pico en el día 1 presintomático. Y luego los sintomáticos, que dependiendo del grado de severidad, se sabía que más o menos excretaban virus 10 a 20 días y en los pacientes muy críticos que estaban en las terapias intensivas, inclusive había excreción viral hasta el día mismo final de ellos, que en general se había marcado un punto límite que era 42 días. Estas cositas de lo que tiene que ver con excreción viral y con la posibilidad de ser transmisor o infectante es un tema que va a cobrar mucho auge porque marca mucho un sentido práctico de qué hacer. Hoy sigo teniendo positivo el PCR y este Sí, es un asunto pasa muchísimo, doctor. ¿Por qué? así. De hecho, está establecido claramente, hay un grafiquito muy bonito de alguno de la gente de la universidad que hacen diapositivas bonitas, y se ve un hombrecito bajando de la semana 1 a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6. Entonces, en la semana 1, si tú eres 100% positivo, a la semana 2 eres 80, a la semana 3, 60, a la semana 4, 40 y pico, a la semana 5, 15, y a la semana 6, 0%. Entonces, todo el mundo estableció que la descendencia, era así, que la forma era descendente, yendo de 100% a 0%.
¿Estamos hasta ahí? El tema es si eso realmente es importante desde el punto de vista infectológico. Y se sabe hoy en día que no. ¿Por qué razón? Porque muchos de esos pacientes que son positivos a la semana tercera, cuarta, quinta o sexta, cuando se les toma el hisopado nasofaringio, se hace el contaje del número de copias que tiene de virus y se pone en cultivos celulares para mirarlo en microscopía electrónica, a ver si ese virus está vital o viable, se ve que en realidad después del día 10 suele no ser viable el virus. Y de esto hay muchos estudios que se llamarían carga viral e infectividad. Entonces no es lo mismo decir carga viral y carga viral positiva, llámese PCR positivo, que posibilidad de infección. Y esto es interesantísimo, porque la gente se siente y se cree enferma y se está aislando de una manera excesiva, un poquito de más, lo cual va a hacer mucho daño mental, porque siguen teniendo positivos los PCR y hay que convencerlos de que si bien hay que tener los recaudos lógicos, a esa altura muy probablemente no son infectantes. Eso pero como es un poquito incierto, siempre se toma la mayor, el menor riesgo, ¿no, doctor? O sea, la gente que, por ejemplo, si una persona sale acá con un PCR o con un IgG, puede ser, esté tenue y que todavía no ha llegado al IgM de tener la inmunidad, pues yo no lo dejo aquí en la oficina, claro, a su casa. Porque yo no sé si en verdad infecta un 5%, un 10% o un 15%. Entonces, ese es el problema, ¿no? Claro. O sea, la verdad es que... No lo sabemos. Te voy a tener que hacer un reparo al referente a tu apreciación. Una cosa en medicina es lo que uno puede suponer que pase y que a priori cree que debe pasar, y otra cosa es una ciencia que se basa sobre lo evidente. Entonces, cuando uno va a buscar la evidencia de, no el supuesto de, sino la evidencia de, esto es lo que hay como evidencia. Y pasa en todo, es como que tú me digas, la gente tiene que, obvio, yo no estoy desistiendo de que la gente debe cuidarse a rajatabla, no es el mensaje, lo que estoy diciendo es que haya cierta, créeme que la gente está atormentada con esto y pesa muchísimo ver gente que está muy enferma con esta situación cuando no es justo que sí lo sea, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Es lo mismo con el tema de me voy a reinfectar o no. ¿Qué se sabe? En experimentación animal se sabe... Terminemos este tema, doctor. ¿Usted no aislaría a una persona que tiene ya más de 5 semanas y que todavía le sigue saliendo positivo? ¿No la aislaría? Concretamente, no. Pero te digo en qué sentido. No la mando a que esté en todas partes, pero me tranquilizo. Veo un paciente en mi consultorio, tiene 5 semanas de evolución y tiene PCR positivo. No se me ocurre lo que te digo. Vuelvo a decirte, ¿dónde está el parámetro objetivo indiscutible? Que cuando a esas personas les tomaron el PCR, midieron parámetros que se llaman contagio del número de copias y un parámetro que se llama CT, que viene de umbral de ciclo, cycle threshold, y se ve que después de determinado número esos virus no son infectantes y no lo son. ¿Cómo se sabe que no lo son? Porque cuando los ponen en cultivos celulares, el virus no es viable, no crece. No crece dentro de una célula. Entonces vuelvo a decirte, a veces las verdades médicas, de hecho esto nos pasa todos los días, fuera del coronavirus. ¿Cuántas veces la gente viene con una idea determinada, preconcebida, que tú tienes que abrir tu pantalla para mostrarle que lo que tú estás diciendo es correcto, pareciendo ir en contra de lo lógico? Entonces, una cosa es el supuesto, ¿no? Y otra cosa es la evidencia. Y la medicina se basa en datos, de hecho se llama medicina, lo vuelvo a decir, tú tienes muchísima sintonía. No quiero que la gente diga, uy, voy a salir a estornudar a la calle porque tengo 5 semanas y tengo el PCR. Lo que quiero es que no tanta gente sufra la carga enorme que están teniendo de saber que tienen un PCR positivo y que están pobres, condenados, enclaustrados. Yo hago telemedicina más allá de hacer medicina hospitalaria y es increíble ver a la gente qué mal que le está pasando, ¿no? Gente que no tiene más contacto porque se sienten que no pueden hacerlo. Ni te cuento si a esto tú le agregas, hablando de la cosa inmunidad,
que de momento sabemos que es por lo menos transitoria. Nadie puede decir todavía 5 meses después si esto va a ser inmunidad definitiva, pero ni te cuento si este paciente ya montó anticuerpos del tipo de la inmunoglobulina G, que es la inmunoglobulina que habitualmente uno genera cuando se ha vacunado o cuando ha tenido exposición previa. ¿Ya? Otro gran problema, hoy estamos haciendo test cuantitativos por quimioluminescencia y por ELISA, y hay muchos pacientes que vienen con IgM y IgG positivo, y encima tiene el más gusto laboratorio que le pone abajo. IgM es enfermedad activa, y la verdad es que si tú ves las curvas, por eso comenzaste muy bien diciendo, este virus curioso, engañoso, que nos enseña un montón de cosas, anda a mirar las curvas de inmunoglobulina y vas a ver que hay algunos que tienen inmunoglobulina M tardísimamente bajando, e inmunoglobulina G un poco tardíamente subiendo y en un momento están sobrepuestas. Entonces siempre se va a aplicar el principio clínico por sobre todas las cosas. Los elementos los estamos buscando para llenarnos y de conocimiento y después poder emitir una opinión. Entonces quiero que quede claro, no quiero que irresponsablemente parezca de que uno con un PCR positivo sale a la calle. Te cuento lo que pasa. Después del día 9, difícilmente se ha logrado reproducir un virus viable en realidad. Lo que sí se sabe es que la carga viral es importante, porque la carga viral al inicio tiene que ver con severidad de los síntomas. Los pacientes críticos que se van a la terapia intensiva para ventilarse mecánicamente u otras modalidades, son los tipos que tienen más alta carga viral. Por eso, uno de los objetivos de todos los tratamientos anti-COVID, entre comillas, que no hay ninguno definitivo, pero que se están probando 1000 y pico de ellos, se sabe que disminuir la carga viral es importante porque la carga viral sí tiene alguna correlación lineal directa con la severidad mismo del síntoma al inicio de la enfermedad. ¿Y con qué protocolo disminuye la carga viral en el primer estadio, doctor? Los protocolos que se han usado han dado datos contradictorios. Nosotros en Ecuador hicimos bastante experiencia con lo que se llaman antipalúdicos de síntesis, que son la hidroxicloroquina y la cloroquina, que se usan para paludismo y que se usan para algunas enfermedades autoinmunes, básicamente el lupus y la artritis reumatoidea. Entonces, hemos hecho mucha experiencia con hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina en determinados estudios mostró que disminuía el número de días de carga viral y que mejoraba algunas cosas, no solamente a nivel de entrada viral, sino también de levantar la inmunidad, para llamarlo de una manera muy criolla. Levantar la inmunidad tan criolla en realidad es una cosa, una ciencia aparte. Entonces en realidad, el hidroxicloroquina fue una. ¿Qué pasó? Se comenzaron a usar múltiples fármacos. Hidroxicloroquina o cloroquina, se usó mucho, demasiado para mi gusto, porque fue una combinación que no es demasiado feliz con acitromicina. Se usó nitazoxanida, que es el colufase, que es un medicamento antiparasitario para Yardia y para Cryptosporidium. Se ha usado la ivermectina, se ha usado la colchicina, hemos usado en pacientes... ¿Cuál es la colchicina? La colchicina, tu amigo Pepe Guevara habla muchísimo de eso. La colchicina es un medicamento que en principio tiene una indicación básica, que es para manejar las crisis de gota por ácido úrico. Pero como a todos los medicamentos se le encontró más de un beneficio. Se ha usado en pericarditis para disminuir las recurrencias, se ha usado como antifibrótico alguna vez en pruebas de fibrosis hepática, y hoy en día se sabe que la colchicina, nosotros le decimos en la jerga, es como el anticuerpo monoclonal, el tocilizumab, que vale por sobre los $300, del pueblo, del pobre. La colchicina tiene un mecanismo de acción a nivel microtubular en la célula, una cosa bien compleja, pero en todo caso, de hecho, tan es así que todos estos fármacos potenciales que se sabe, yo tengo unas diapositivas que parece un enmarañado, una locura, que tú dices, ¿para qué me pone eso si no entiendo nada? Es solo para decir, el número enorme de antivirales, el número enorme de virus, el número enorme de medicamentos no antivirales, medicamentos de otro tipo, anticuerpos monoclonales que actúan contra interleuquina 1, contra interleuquina 6, contra una sustancia que agregamos nosotros, sin temor, y gracias a Dios bendito que así fue, porque ahí no nos frenamos cuando nos quisieron poner la línea guía nuestros hermanos del norte, que fue el uso de los corticoides. Decían, corticoides no, porque aumenta la excreción viral y porque incrementa la mortalidad en distrés respiratorio. Y a nosotros los corticoides en este cuadro nos han servido. Todas estas drogas que se han usado off-label sobre la marcha
todas han presentado protocolos a lo largo y ancho de todos los países del mundo que se centralizan en un lugar americano que se llama clinicaltrials.gov, pero tú estás viendo investigación de ivermectina más hidroxicloroquina, nitazoxanida más hidroxicloroquina, talidomida, colchicina, lo que se te ocurra. Doctor, porque hay no menos de 1.450 estudios. Si a una persona que usted quiere mucho le da COVID, ¿cuál es el tratamiento que utiliza? ¿Qué utilizaría? Claro, si el paciente tiene un COVID leve es tener fiebre sin compromiso pulmonar. Puedes tener fiebre, lo que sea. Nadie ha mostrado en realidad que esas personas se beneficien de un tratamiento. ¿Qué se pretendió mostrar? Algo, un endpoint, un objetivo de tratamiento. ¿Cuál? Disminuir la carga viral, disminuir que progresen a cuadros más severos. Quiero rápidamente... ¿Pero qué le daría? ¿Qué le daría si tengo un primer estadio? Probablemente, si voy a darle tratamiento porque lo veo muy sintomático, si bien no es una indicación precisa. Quiero decir esto porque un día yo le daba a la gente lo que todos le damos, y un día una madre leyó que la hidroxicloroquina no servía para nada, y me pasó un coso y me dijo, aprenda, ¿no? Entonces, para ser justo, ¿no? Espero que la señora me esté escuchando, Dios bendito, para que se dé cuenta que no lo hacemos de ignorante, sino que así es como en la epidemia, ¿no? En todo caso, yo... Vamos sobre la marcha. Yo hoy en día sigo manejando, hoy día me lo preguntó un imaginólogo amigo, dice, ¿sigues avalándote con la, y sí, me sigo avalando con la hidroxicloroquina, con la nitazoxanida, y para los pacientes graves es otra cosa, Mariela, porque una cosa es el paciente leve, otra cosa es el paciente moderado que lo define el hecho de tener disnea, otra cosa es el paciente severo que lo define el hecho de tener disnea o falta de aire acompañado de saturación menor de 93%, taquipnea más de 30 veces por minuto, respirar más de 30 veces por minuto, o tener infiltración tomográfica extensa. Y crítico es el tipo que va a una terapia intensiva y requiere ventilación mecánica. Para el paciente moderado, que está en disnea, y le hacen una tomografía y ves una tomografía con un score de moderado a severo, a ese tipo lo trato. Y si se está descompensando, le ponemos en Guayaquil, Ecuador, corticoides. De hecho, es lo que se está haciendo a nivel de la cosa municipal, que me parece, quiero resaltar que ha tenido alto impacto para mejorar la situación, lo que está haciendo Cintia Viteri con el doctor Alemán. Así que resalto eso. Pero nosotros, ¿qué hicimos en su primer momento antes de comenzar a perderle el temor a los corticoides? Usamos anticuerpos monoclonales. Básicamente el tocilizumab, que era el Aptenra, que había que dosificar de determinada manera y que definitivamente mejoró. ¿Por qué razón mejoró? Porque lo que esto frenó es un cuadro de liberación excesiva de citoquinas que se dio por llamar tormenta de citoquinas. Claro, así es. La tormenta de citoquinas es un cuadro clínico definido, bien definido, que tiene que tener una intervención. Y la mejor intervención fue los anticuerpos monoclonales. Y se están haciendo muchos estudios con esto, ¿sabes? Doctor, ¿sigue siendo letal la enfermedad? Claro que sí. El tema es que la letalidad es poca. El asunto es que termina siendo de números absolutos grandes porque somos millones. Pero se estima más o menos que 80, 15, 5. ¿Sí? Y de ese 5% de críticos, pues la mortalidad ronda alrededor del 50%. Depende, ¿no? Cuando tú ves la serie de los países, que los chilenos, hay que creerle, ¿no? A los chilenos se le mueren el 1%, a los mexicanos el 10%, a nosotros el 6%. Pero bueno, digamos que es un tema... ¿Usted no cree en eso? ¿No cree? No, sí que creo en eso. Lo que me resulta llamativo es que México o Brasil son países con muy buena estructura médica para atender pacientes. Son sitios de formación para gente que hace cuidados críticos y sin embargo están teniendo una mortalidad muy alta. ¿Por qué? Bueno, hay preguntas que uno puede hipotetizar sobre cuáles son las causas, pero una cosa es la hipótesis y otra cosa es confirmar esa hipótesis nula y alternativa, ¿no? En realidad es complicado, no sabría contestarte. ¿Por qué? Doctor Mariscal, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Gracias al auspicio de Clorox, el cloro número 1 del Ecuador, hemos presentado la entrevista del día.